Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a leer lo que dice Él. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tu gracia divina y maravillosa esté sobre nuestras vidas hoy. Y al predicar tu palabra, Señor, cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Siempre tu presencia es la que prima en todos nuestros cultos. Sin ella no sirve de nada. Tu presencia es la que puede guiar, dirigir, enfocar y revelar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir en esta mañana en una forma especial sobre cada vida y corazón. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser sensible a la voz del Espíritu. Y que al mismo tiempo tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos a entender tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, ayúdanos, guíanos, dirígenos. Gracias por lo que hoy recibiremos. Gracias por lo que hoy nos hablarás. Gracias por lo que hoy tu palabra nos enseñará. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. Aquí no hubo tanta dificultad para encontrar un título. Sed pues vosotros perfectos. Ese es el título de este mensaje, en la temática que hoy abordaremos. Si queremos, o de alguna manera, si deseamos ver a la iglesia funcionando como iglesia, como tal, y si queremos ver a los cristianos actuando como Dios los ha llamado a actuar, cada uno de nosotros como hijos del Señor, y sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, de enseñar, ministrar, pasamos a ser los ministros del Señor y pasamos a ser la voz de Dios, ya sea como ancianos, como pastores, como predicadores. Pasamos a ser esa voz de Dios en esta iglesia. Y tenemos entonces que llevar esta verdad y edificar dentro del ser de la iglesia o dentro del corazón de la iglesia la palabra de Dios, para que de esa forma entonces la iglesia pueda verse como Dios quiere que sea y al mismo tiempo actúe como Dios quiere que actúe. Cuando leemos este versículo en donde Jesús habla a los discípulos, por supuesto, y usted también y yo somos parte de esos discípulos, y Él les dice a los discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vemos en otra cita bíblica por allí en donde la Escritura dice: sed santos, porque yo soy
santo. Entonces vemos que el discípulo, como lo veíamos la semana pasada, el discípulo no es más que su maestro, pero si fuere perfeccionado, será como su maestro. Entonces, en este sentido, el discípulo debe llegar a ser como su maestro, y ese es el propósito. Cuando leemos entonces ese versículo o esa palabra que dice que nosotros debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Y ahí habla de Jesús, Jesús hombre, como lo enseñábamos en la temática pasada. Entonces estamos hablando de ser como Jesús hombre, no como Jesús Dios, porque eso sería imposible para nosotros, pero como Jesús hombre. Entonces la pregunta aquí sería: ¿qué significa ser perfecto? ¿Ha visto usted a una persona perfecta en esta tierra? ¿Ha visto a un ser humano perfecto? ¿Se considera usted perfecto? ¿Su esposo es perfecto? ¿Su esposa es perfecto o perfecta? El pensamiento de perfección es muy difícil para el ser humano, es muy difícil para el hombre o para que acepte la perfección. Por naturaleza somos imperfectos, aunque fuimos creados perfectos. Es una cosa extraña, pero entendiendo entonces de que si para el hombre, para el ser humano, la perfección es muy difícil, debemos entenderlo de acuerdo a la Biblia. Antes de que vayamos más lejos, no solo pensemos, sino que conozcamos lo que Dios dice, y al mismo tiempo cómo Dios, el mismo Dios, atribuye perfección a varios hombres sobre esta tierra. Eso es lo que tenemos que mirar. Veamos esto. A través de la Biblia, Dios mismo le atribuye perfección a algunos hombres, sin importar lo que la gente, incluso la gente religiosa, pueda decir. Uno de los ejemplos más claros es Job. Job fue un hombre perfecto de acuerdo con las escrituras y de acuerdo a la percepción de Dios. Satanás no pensó que Job era perfecto. Los amigos de Job no pensaron que él era perfecto. Job mismo no pensó que él era perfecto. Pero Dios dijo que Job era perfecto. Entonces aquí es donde comenzamos a mirar la gran diferencia de nuestra percepción y lo que Dios dice en su palabra. Ahora, para el beneficio de todos, Dios nos dijo lo que era en realidad la perfección desde el punto de vista de Dios. Cuando miramos nosotros la escritura, Él dice que la persona perfecta es una que teme a Dios y huye de la maldad. O sea, la persona perfecta para Dios es uno que teme a Dios y huye de la maldad. Huir de la maldad significa entonces apartarse o evadir la maldad. Para nosotros sería sacarle el quite, la vuelta, como quiera mencionarlo. Dios dice que el hombre que teme a Dios y huye de la maldad es perfecto. Entonces el hombre con esta descripción encaja en lo que Dios desea y Dios lo ve como perfecto. Y esa acción y esa forma de vida de temor a Dios y apartarse y huir de la maldad, entonces esto lo hace perfecto delante de Dios. La Biblia también dice, Noé, allá en Génesis 6:9, Noé, varón perfecto, y era perfecto en sus generaciones. Noé, varón justo,
y era perfecto en sus generaciones. Ahora bien, cuando Moisés, por ejemplo, dio el mensaje de Dios al pueblo de Israel, les dijo en Deuteronomio 18:13, solamente estoy parafraseando estos versículos de alguna forma: perfecto serás delante de Jehová. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿A quién le estaba diciendo? A todo el pueblo de Israel. David declara en el Salmo 101, versículo 2, y esto es importante entenderlo. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, David está diciendo: cuando Dios esté en mí, yo podré entender el camino de la perfección. ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? Todos estos personajes, y podríamos mencionar muchos más, pero el tiempo se nos iría acortando. Todos estos personajes bíblicos y muchos otros vivieron vidas de santidad, y esto es perfección. Ellos vivieron vidas de santidad y eso es perfección. En aquellos días, por supuesto, antes de que apareciera el Nuevo Testamento, por decirlo así, ellos vivían de esa manera, en santidad, se apartaban y tenían temor a Dios. Por lo tanto, eso era perfección. Ahora bien, fue a la iglesia del Nuevo Testamento a quien Dios le dio la escritura completa. Recuerde usted que el Antiguo Testamento era lo que de alguna forma conocían los hombres en el pasado, y más que Antiguo Testamento, el pueblo de Israel conoció la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, y eso era lo que tenían. Y luego, cuando vino el Nuevo Testamento, entonces cuando la iglesia comenzó a crecer, nosotros recibimos toda la escritura completa. Y allí viene entonces Pablo y le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, usted y yo como iglesia hemos recibido la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser perfectos. Esto es lo que debemos entender. Ahora, cuando miramos entonces la palabra del Señor y nos damos cuenta para qué el Señor nos la dejó, es importante entonces conocer que podemos ser perfectos, que su esposo puede ser perfecto, que su esposa puede ser perfecta. Y aquí uno dice: no, espere, pastor, por favor. Ya dije lo que era perfección para Dios: temer a Dios. ¿Se acuerdan? Temer a Dios. Ese es el primer punto. Y vivir en santidad. Entonces, no fue sino hasta la dispensación que Cristo fue predicado. Cuando Cristo fue predicado, entonces allí vino toda la revelación y todo lo que Dios quería que nosotros supiésemos. Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 28, y les dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué cosa? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O
O sea, nosotros hoy anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre. Cuando digo eso digo mujer también. A todo hombre y mujer, enseñando a todo hombre y mujer en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre y a toda mujer perfecto en Cristo Jesús. Entonces vemos que fue a la iglesia del Nuevo Testamento a la cual el Señor Jesús dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Veamos Efesios 4:12, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué tiene usted un pastor? A fin de perfeccionar a los santos. Así que no se enoje cuando le dice algo que no le gusta. No se moleste cuando el pastor diga algo que a usted le incomoda. Dios dio dones a la iglesia: pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces fue a la iglesia del Nuevo Testamento que Él dio el Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro maestro y como nuestro guía. Entonces, cuanto más, y lo puedo decir, cuanto mucho más nosotros debemos ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque si somos perfeccionados, entonces vamos a poder de esta manera también perfeccionar a los santos para que sean perfectos delante de Dios. Cuando miramos el Antiguo Testamento, ellos nunca tuvieron estas ventajas, pero sin embargo vivían en temor a Dios y en santidad. Huían del mal. Tienes que mirar a José nada más. Entonces ahí vemos que nosotros debemos ser perfeccionados. Perfeccionados. Ahora, nosotros somos el templo de Dios, ese templo del Dios viviente, como Dios dijo también en su palabra, y lo habla muy claramente. Pablo escribe y dice: habitaré y andaré entre ellos, Dios hablando, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que dice: perfeccionando la santidad. Oh, qué tremendo esto. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, aquí vemos la palabra del Señor cómo nos enfoca en lo que debemos hacer. Estas promesas son para nosotros, para usted, para mí, para cada uno de nosotros. O sea, punto número 1, podemos alcanzar la santidad perfecta en el temor de Dios. Podemos alcanzar la santidad perfecta en el temor de Dios. No sé si te causa gozo eso, pero bueno, todo depende cómo estés ahora, ¿no? Podemos alcanzar la santidad perfecta en el temor de Dios. O sea, como Job, mirando hacia atrás, podemos temer a Dios y evadir el mal y ser perfectos a los ojos de Dios. Mira por un momento la santificación completa. Miremos un poquito la santificación completa. La Biblia enseña una vida de santidad. Y la Biblia dice, y la palabra lo dice así: sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Da el poder al creyente, primero para obedecer el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Sed santos como yo soy santo. Ese mandamiento debe ser obedecido por nosotros. Pero usted, yo como persona natural, no podré obedecerlo. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces Él nos llevará a obedecer ese mandamiento. Y lo que haremos será vivir en el temor de Dios y huir del pecado. Entonces, mirando esto, el Espíritu Santo, usted debe entender, es la misma santidad de Dios en el creyente. Desde el momento que usted recibe al Señor, usted recibe el Espíritu. Usted recibe el Espíritu Santo. Es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y alguien dice, pero este fulano todavía no cambia totalmente, pero tiene el Espíritu Santo allí. Y ese Espíritu Santo lo va a llevar a tener el temor a Dios. Y te aseguro que en un proceso de algunos días, de algunas semanas, de algunos meses, esa persona irá cambiando su vida e irá alejándose del pecado, irá huyendo del pecado y se volverá una persona temerosa a Dios y se santificará. Entonces el mismo Espíritu Santo implica lo que Él es. Él es santo. Ahora, en nosotros el Espíritu Santo se convierte en la santidad de Dios. Por eso es tan importante que cada creyente sepa que cuando recibe al Señor Jesucristo como Salvador, Señor de su vida, Él es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo dice Efesios 1:13. Es sellado con el Espíritu de la promesa. Por lo tanto, usted tiene el Espíritu Santo. Ahora la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es mucho mayor aún. Y significa entonces que eso hará un cambio increíble. Es importante que lo entendamos. Entonces, la santificación completa es la voluntad de Dios. Él quiere santificarnos completamente. El Espíritu Santo viene no para dejar ciertas áreas en su vida o cosas en su vida que no son santas. Él quiere eliminarlas todas y simplemente hacerlo santo. Entonces la santificación completa, como dije, es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Y debe ser arduamente buscada, anhelada. Debemos caminar en la obediencia a la palabra de Dios. O sea, cuando usted lee la Escritura y lee la palabra y usted lee que algo debe hacer para Dios, usted debe obedecer. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14, Pablo escribe y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ¿qué tengo que hacer ahí? Obedecer. Seguir la paz con todos. O sea, no pelee, no discuta, no se enoje, no se enrabee con eso, así podríamos decirlo, ¿no? O sea, trate de llevar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo también le escribe a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, Señor, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Juan escribe, primero de Juan 2:6, dice: y el que dice que permanece en él, ¿cuántos permanecen en el Señor? Debe andar como él anduvo.
Entendamos esto. Todos estos versículos nos muestran que esta es la forma que se debe hacer. Llámelo usted como quiera. Perfección, santidad, santificación completa. No es solo posible, sino que además es el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. O sea, Dios desea que seamos santos, que la santificación esté en nuestra vida. Eso es lo que Él desea. Y no es algo que usted va a lograr humanamente, sino el Espíritu Santo obrando en su vida, llevándolo a obedecer la palabra. ¿Y por qué la obedecerá? Porque habrá temor de Dios en su corazón. Ahora, como ministro de Dios, no tan solo soy predicador, y como usted, hermano en Cristo, tampoco, no tan solo es predicador de esa verdad, sino que debemos ser ejemplos de esa verdad a quienes ministramos. Eso no se trata de subir arriba y predicar algo lindo y después bajar y hacer todo lo contrario. Debemos ser esa verdad que predicamos. Y usted me dice, pastor, eso cuesta. Claro que cuesta. Es una lucha constante. Pablo decía, tengo una lucha en mis miembros que se rebelan en contra de la ley de Dios. Es la batalla entre la carne y el espíritu. Y usted lo vive cada día. En su casa, en el trabajo, en la familia, en el colegio, en la universidad. Lo vive cada día, lo vive en la misma iglesia. Es una lucha constante, pero tenemos que hacer de la palabra una vida en nosotros, o la vida en nosotros a través de la palabra. Entonces no podemos perder la admisibilidad. ¿Qué es eso, pastor? No podemos perder la credibilidad de la iglesia. Esto es la dimensión social de creer. O sea, al predicar algo, debemos vivir lo que predicamos. No podemos vivir de otra manera. Recuerden lo que decía la gente de Jesús. Este enseña como quien tiene autoridad. No era porque Jesús gritaba o tenía la fuerza, la energía, la pasión, la unción, sino que Él vivía lo que predicaba. Y lo demostró con creces. No tan solo un ejemplo. Cuando estaba en la cruz, Él cuando dijo, debes amar a tu enemigo. Y los demás decían, me cuesta amar a los amigos. Y me pide que ame más encima a los enemigos. Pero Él lo demostró. ¿Cuándo? Cuando estaba en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso es predicar y vivir la palabra de Dios. Esto es el gran problema de la iglesia hoy. Hablo en general de toda la iglesia cristiana. Este es el tremendo problema de la iglesia de hoy. Hemos tenido predicadores en los púlpitos, y hablo de todas las iglesias, que pueden tener una gran sonrisa el domingo por la mañana predicando un sermón tremendamente glorioso, para hacer una buena actuación en el púlpito, una buena oratoria, no sé cómo llamarle, pero fuera de ese lugar, fuera de ese púlpito, hay un desengaño. No son lo que dicen ser. No viven como ellos dicen que deben vivir los demás. Se transforman, como Jesús dijo de los fariseos. Ellos hablan, pero no hacen. Tú puedes hablar muy lindo, hermoso, hermano, qué maravilloso. Yo he escuchado hermanos que hablan muy lindo. Me dice, ¡ay, qué linda frase dijo el hermano! ¡Ay, que habla lindo este hermano! Y después lo vamos viendo y dice, ¡ay, que vive mal este hermano! Es un poeta, ¿no? Y claro, usted también lo vive en todo orden de cosas. Y a veces es lindo cuando el joven comienza a enamorar a la señorita con poemas, con palabras hermosas sacadas de, no sé, de Neruda o de cualquier otro. No tengo mucho en mi mente de eso, ¿no? Pero la enamora a los poetas y se pone
poeta para enamorar a la joven, y después que se casa es un ogro, es Shrek. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó? No era lo que me decía que era, y que iba a surcar los cielos, que iba a atravesar los mares, que iba a cruzar las montañas por mí, y ahora no se atreve a traerme una taza de té. Alabado sea el Señor. Entonces entendamos esto, comprendamos esto. La gran esperanza y hambre de los santos, de la iglesia de Dios, es el de encontrar realidad. Realidad. La gente está cansada de oír mentiras. La gente está cansada de escuchar gente palabrera. La gente está agotada de oír tonteras. Yo ni veo noticias porque me imagino que tú las ves de repente, ¿no? Puras payasadas. Mentira tras mentira. Pleitos políticos, pleitos de farándula, pleitos de todo, mentira tras mentira. Se dan vuelta la chaqueta, ni hablar de las volteretas. Ya tenemos pero experiencia en eso con el señor presidente. O sea, la cantidad de mentiras en el ambiente en que vivimos ya es desesperante. Y más encima vamos a la iglesia a escuchar un predicador que es mentiroso, que dice ame a su hermano, y no pasa a nadie. Que hablar de que amar al enemigo. Si este no ama al hermano, ¿qué va a amar al enemigo? Y esta es la realidad. La gente busca con esperanza una realidad, que lo que digan desde el púlpito es lo que realmente es, que son así, que realmente viven eso. Jesús era así. Lo que él decía lo vivía, lo experimentaba. No tan solo lo enseñaba para que otros lo hicieran. Él habló de los fariseos, y vuelvo a ellos. Ellos no mueven un dedo para ayudarte con la carga. Ellos ponen grandes cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos no mueven ni siquiera un dedo para llevarlas. Entonces aquí es donde debemos vivir en santidad, en temor a Dios. Debo vivir la santidad que yo predico. Y no es fácil, es difícil. Como dije anteriormente, la lucha que Pablo dice que tenemos constantemente es una realidad. Entonces, pero debo vivir la santidad que yo predico para la gente a quienes ministro. No solo ellos puedan escuchar las palabras que vienen de Dios, sino que vean esas palabras realmente viviendo y obrando en mí. ¿Por qué? Porque debo ser esa verdad que predico. Cada predicador que sube al altar debe ser esa verdad que predica. Hoy día los motivadores están por todas partes, pero no converses con ellos cuando están solos, porque están deprimidos. Este es un problema serio. Debemos vivir lo que predicamos. Si hablamos de fe, entonces somos los primeros que debemos confiar. Entonces, cuando nosotros vivimos lo que predicamos, será también verdad eso en esa iglesia hacia el mundo. La gente irá a esa iglesia y vivirá también esa verdad. Entonces el mundo verá que esta gente realmente vive lo que dice. ¿Por qué? Porque somos el modelo de práctica. Usted entiende lo que es un modelo, ¿no? Un modelo de práctica. Debemos ser lo que decimos ser. Si alguien dice que algo sirve para algo, entonces eso tiene que ejecutarse, y eso realmente sirve. Sí, realmente sirve para eso. Ahora, no solo debemos hablar la verdad. La Escritura dice, y lo hemos enseñado en otros temas, somos columnas y baluartes de la verdad. Columnas y baluartes de la verdad. O sea, el que pasa por allí ve esa columna. Esto sostiene este edificio, esto sostiene este techo. Ok, entonces somos columnas y baluartes de la verdad. No somos de mentira.
Usted sabe que a veces algunos edificios son adornados con columnas, pero en realidad no son columnas, son solamente una, ¿cómo se le llama eso? Un enchape, algo para que se vea lindo, bonito. Dice, oh, tiene como dice una apariencia a lo antiguo, ¿no? Con lindas columnas, pero no sostienen nada. Así hay muchos evangélicos, se ven lindos como evangélicos, pero no sostienen nada. Y aquí dice la Biblia que somos columnas y baluartes de la verdad. Significa que realmente estamos cumpliendo nuestra función. O sea, tenemos que ser para este mundo una demostración de todo lo que Dios tiene y de lo que Dios dice en su palabra. Vemos algunos, o mejor dicho, vemos algunas de las fortificaciones de Satanás en las vidas de muchos creyentes, en la vida de muchos cristianos. Cuando hablo de fortificaciones de Satanás, hablo de algo que Satanás está utilizando para destruirte. Cuando la Biblia dice, y por supuesto Pedro, primera de Pedro 1:15, ahí Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Aquí yo los veo, hermanos, los veo santos. Hasta con aureola algunos así. Pero no tengo idea cómo son afuera. Algunos puedo conocerlos un poquito más allá de la puerta, algunos por allí, por acá me encuentro con ellos, pero más no sé. Y aquí dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Por ejemplo, nuestra lengua es la avenida de más grande alcance para Satanás. Oh, es buena para hablar la lengua, hermano. Entonces, ¿qué decimos ahí? Tal como dice la escritura, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos. El pecado, hermano querido, es la fortificación del diablo para entrar en nuestra vida. Si le permitimos tener una fortificación, nos robará el poder de Dios. Nos robará lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Una fortificación es descrita en la Biblia como una fortaleza. Lo voy a enseñar esto. Por ejemplo, cuando una ciudad está en guerra contra otra y una de ellas es invadida, que era lo que siempre se buscaba lograr, los invasores trataban de poner una fortaleza dentro del territorio enemigo. Y desde ahí comenzaban a atacar hacia afuera para capturar a toda la nación. Entonces, lo que es verdadero en lo natural también es verdadero espiritualmente. Si el diablo puede establecer en tu vida una fortaleza, entonces él se va a mover desde allí, desde esa fortaleza que ha puesto en tu vida, para corromper todo tu cuerpo. Y eso es lo que el enemigo hace. Cuando tú comienzas a tener un celo, un odio, un rencor, una envidia, un pecado oculto, y esa es una fortaleza de Satanás, y poco a poco comienza él a carcomer tu vida, y te vas dando cuenta que ya ahora no es una, son dos, son tres, son cuatro, son cinco, 6 cosas, 7 cosas. Al final ya no hay ganas tienes de venir a la iglesia, y dice, no, ¿a qué voy a ir si ese pastor lo único que sabe decir es que estamos mal? Entonces el diablo, Satanás, comienza a destruirte. Jesús nunca permitió que el diablo pusiera una fortaleza en su vida. En Juan 14:30, allí habla, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, y él nada tiene en mí. Mira lo que dice Jesús. Recuerda que Jesús estaba como hombre aquí.
con las mismas luchas, con las mismas presiones, con las mismas tentaciones, con las mismas cosas y problemas que tú y yo enfrentamos. Y él dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué podríamos decir nosotros? El enemigo no tiene nada de él en nosotros. Jesús tuvo que, ¿cómo lo puedo decir? Jesús tuvo poder para cumplir aquello que él vino a hacer. Y para poder cumplir lo que él vino a hacer, él tuvo que enfrentarse al enemigo y no permitir que Satanás pusiera una fortaleza en él. O sea, ni un átomo fuera alcanzado por el enemigo en su vida. Porque si algo colocaba el enemigo, le aseguro que Jesús no hubiera muerto en la cruz. Y usted y yo estaríamos perdidos, sin esperanza alguna. Entonces él, al hacer lo que hizo, nos dice a usted y a mí que no debemos dar lugar al diablo. O sea, Dios te manda a hacerlo, lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Ahora, yo sé que algunos dirán, pero Dios no me manda a hacer lo que no puedo hacer. Es lógico. Pero recuerda que tú no estás solo. Recuerda que el Señor puso el Espíritu Santo en tu vida. Y dice que este tesoro ha sido puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, si logramos estar firmes, si logramos estar de pie, no es por tu fuerza o mi fuerza, sino es por el poder del Espíritu Santo de Dios obrando a través de nosotros. Ahora, te aclaro esto para que lo puedas entender. O sea, tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y Pablo nos aclara esa situación cuando escribe allí en Filipenses 4:13. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablas con tu hermano y tu hermano se queja y dice, lo que pasa es que no puedo vivir como quiere el pastor, no puedo vivir como dice la Biblia, no puedo hacer lo que dicen porque me cuesta. Entonces le dice, tú no lo puedes hacer, pero Cristo lo puede hacer en ti. Deja que Él te ayude, deja que Él lo haga, deja que Él te guíe. Ahora, cuando él dice, no deis lugar al diablo, hermano querido, entienda esto por favor, significa que Dios nos ha dado el poder para cumplir aquello. Igual como lo hizo con Jesús. O sea, Dios nos ha dado poder para resistir al enemigo. Recuerda siempre esto, tú tienes el Espíritu Santo, ya lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. Tú tienes el Espíritu Santo. Mira al hermano que está a tu lado, dice, tú tienes el Espíritu Santo. A la hermana, tú tienes el Espíritu Santo. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo y entiende que el único que puede detener la obra maligna es el Espíritu Santo, entonces usted se agarra de eso y usted se defiende con ello y usted puede cumplir entonces aquello que dice el Señor, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y él huirá de vosotros. Nosotros somos llamados santos y somos amonestados a mantenernos libres del enemigo. Entonces cuando vamos a Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. O sea, ni le des un lugarcito, no, ni medio centímetro, nada. Si tú dejas alguna área en tu vida para que el enemigo se introduzca, para que Satanás se meta, desde la cual él pueda trabajar, él va a sabotear todo esfuerzo que tú hagas para Dios. Y te va a robar del
poder de Dios en tu vida. Y poco a poco va a ir minando todo ese poder. Y no es que se quede con él, sino que se va eliminando en tu vida y tú ya no tienes la fuerza, no tienes la capacidad espiritual para poder levantarte, para poder animarte. Y literalmente, aunque vayan a darte ánimo, aunque vayan a orar por ti, aunque vayan a alentarte, no va a haber fuerza que pueda levantarte. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ya poco a poco ha ido saliendo de tu vida, porque le has dado lugar al enemigo. Todos en nuestra vida hemos experimentado, ya sea a través del celo, del odio, la envidia, el rencor, la malicia, cualquiera de esas cosas, ha experimentado cómo el enemigo se aprovecha. Tú comenzaste con una pequeña molestia, ya después pasaste a un celo, después pasaste al odio. Ese es el enemigo. Poco a poco va tomando lugar en tu vida. Ten esto bien presente, hermano querido. La fortaleza de Satanás en tu vida impedirá que tú hagas las obras de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles son las obras de Dios? Sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. ¿Ahora estás entendiendo por qué oras por tu hijo y no pasa nada? ¿Ahora entiendes por qué te siguen golpeando la casa ahí por el techo, por todos lados y no pasa nada? El enemigo va minando el poder de Dios en ti. ¿Y qué puedes hacer ante eso? Nuevamente buscar de Dios, tener temor a Dios, obedecer la palabra, buscar la santidad. ¿Me estás escuchando? Entonces, la única vía de alcance que Satanás tiene es a través de la carne. La carne. Él no puede tocar a la nueva creación, o sea, él no puede tocar al creyente, al Hijo de Dios, al que es temeroso de Dios, al que vive para Dios y al que por supuesto vive en santidad para Dios. Por eso ahora entiendes por qué Satanás no podía tocar a Job, porque Dios lo veía como perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque temía a Dios y vivía en santidad. Entonces no podía tocarlo. Tampoco podrá tocarte a ti, Satanás. Tendrá que pedirle permiso a Dios. Tendrá que pedirle permiso a Dios. Y seguramente está pidiendo permiso para tocar a algunos. Recuerda también cuando Jesús le habla a Pedro, le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo voy a orar por ti. Ay, 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 ay. Dice alguien: oye, si el Señor Jesús ora por mí, dice, ¿qué problema hay? Entonces, como no puede atacar a la nueva creación, que es la nueva criatura, que es el creyente, que es el Hijo de Dios, aquel que es fiel, aquel que vive para la voluntad del Señor, entonces lo único que él puede hacer es que tú te tornes a tu propia naturaleza. Es decir, el hombre viejo pueda volver a resurgir para hacerte obrar desde allí. Dígame, ¿cuántas veces ha visto que el viejo hombre ha salido en su vida y vieja mujer? Hartas veces, ¿no? Usted estaba re bien, se fue de un culto gozoso, llegó a la casa y alguien le dijo algo y ¡ay! ¿Qué se enojó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hermanito? ¿Qué pasó con el de la paciencia, con el del amor? Porque el viejo hombre aflora y ahí Satanás dice: oh, vamos bien, vamos bien. Satanás no puede operar o actuar en la nueva creación. No puede. La Biblia dice que el que es nacido de Dios, mire, esto es increíble. Leámoslo tal como dice allí en el versículo. Ya, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? El que es nacido de Dios no puede pecar. Así que cuando la Biblia habla de no dar lugar al diablo, quiere decir no dejar ninguna parte del hombre viejo sin crucificar. Si tú haces las obras de la carne, entonces tú nunca vas a ganar esa batalla. El enemigo te va a tener agarrado, hermano querido.
y no va a soltarte nunca. Pablo dijo que la carne lucha contra el espíritu, y vuelvo a decirlo, el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Y eso es lo que Pablo nos enseña. Entonces, cuando le dejamos alguna puerta abierta a Satanás, como falta de perdón, como envidia, como división, como lujuria, como codicia, como malicia, como odio, como amargura, como autocompasión, todos estos son obras de la carne, y es un terreno fértil para el diablo. Y si le dejamos ahí a Satanás, va a ocupar esta área y va a ser, como Pablo dijo en Gálatas 5:17, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces nosotros entendemos inmediatamente que no vamos a poder hacer la voluntad de Dios actuando en la carne. Es imposible. ¿Acaso puede vertir de una misma fuente agua dulce y amarga? Es complicado. Ahora, no podrás echar fuera al demonio, no podrás sanar a los enfermos. Los demonios conocen el poder de Cristo, y ellos conocen y temen el poder de Cristo en el creyente lleno del Espíritu Santo. Los diablos tiemblan a la presencia de Dios, no a tu presencia ni a la mía, pero a la presencia de Dios. Entonces, cuando tú llegas a un lugar, ¿quién llega? Digo de nuevo, cuando tú llegas a un lugar, ¿quién llega? Cristo. Cristo va en ti. Imagínate, llegas a un lugar, Cristo va contigo. Y en ese momento todos los demonios que están ahí saben que hay un poder, que hay una autoridad allí, y los demonios tienen que huir. Los demonios, vuelvo a insistirte, conocen el poder de Cristo, y ellos conocen y temen el poder de Cristo en los creyentes, en los hijos de Dios. Pero ellos no le temen a quien no es santo. Aquí es donde tenemos que mirar con cuidado. Ellos no le temen a quien no es santo. O sea, si nosotros miramos en la historia bíblica a los hijos de Esceva, ellos trataron de imitar lo que Pablo hacía. Y ellos fueron a echar fuera unos demonios que estaban en un endemoniado. Y ellos dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y en ese nombre trataron de echar fuera a los demonios. Alguien podría decir: está correcto, está bien, esa es la forma, la manera, perfecto. Trataron de decirle a ese demonio que saliera, que se fuera de aquella persona, pero ellos no vivían en santidad. Ellos no tenían temor a Dios. ¿Y qué es lo que hizo el demonio? Los atacó, los desnudó, y salieron huyendo del demonio. Hermano querido, el diablo no tiene temor de los religiosos. Y usted puede ser religioso, venir los domingos, sábados o cualquier otro día de la semana, y viene a la iglesia y usted es religioso. Los religiosos, ¿sabe usted que también oran? Los religiosos también ayunan. Los religiosos también diezman. Si no, ve a los fariseos. Dice, él lo dijo, el fariseo, estando en pie, dice: Señor, tú sabes que no soy como los demás hombres. Yo diezmo de todo lo que gano. Alábale. Yo ayuno 2 veces por semana. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Iba a orar. Y estaba orando. Los religiosos oran, ayunan y diezman. Tú puedes ser religioso y pensar que porque haces eso, entonces ahora puedes echar fuera demonios. Cuidado. Tú tienes que tener temor a Dios, vivir en santidad. Entonces, si Satanás no le teme a los religiosos, mucho menos le va a tener temor a una iglesia que es solo una sociedad de debate. Satanás solo teme al creyente lleno del Espíritu Santo
que sabe que lo que tiene dentro de él es el poder de Dios, y a través de ese poder del Espíritu Santo tiene poder sobre el diablo. No hay forma de tener poder, hermano querido, con Dios sin santidad. No se puede tener poder de Dios sin santidad. Mira lo que te enseñan muchos predicadores hoy día. Agarran la chaqueta, te la tiran y creen que tienes poder de Dios. Hermano, eso no tiene nada que ver. Que te pegues un costalazo, que te caiga de espalda, que te pegues en la cabeza, que salga, que te pasó algo, que te dio corriente, qué sé yo, lo que sea. Si no vives en santidad, no hay poder de Dios en tu vida. No se trata de que alguien te entregue el pañuelo o la toalla y dice, esta tiene la unción, y te la pasas por todas partes. No, no tiene nada que ver. Eso no sirve en lo absoluto. ¿Por qué? Porque si no vives en santidad y no estás haciendo la voluntad de Dios, no hay poder de Dios en ti. Lucas 6:40 dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, ¿cómo lograr tal santidad? No todo cristiano ha alcanzado la meta, ¿no? Y no todo seguidor de Cristo tiene el poder que Dios prometió. O sea, estoy diciendo en otras palabras que si nosotros hiciéramos de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta mañana, el poder de Dios, hermano querido, se desataría en tu vida. Sería impresionante. Todos piensan, y no sé si tiene usted ese pensamiento, todos piensan que Jesús buscaba a los enfermos. No, Jesús no los buscaba. Los enfermos lo seguían. Iban detrás de él. Y él sanaba a todos los que venían, dice. Imagínate tú, lleno del Espíritu Santo. Vas caminando por la calle y la gente se va sanando. No, yo sé que tú piensas, dice, eso no pasa hoy. Claro, no pasa porque tú no quieres que pase. Este poder, escúchame bien, fracasó en las manos de los apóstoles en un momento. Cuando tú vas al libro de Marcos capítulo 9 o Mateo capítulo 17, te encuentras ahí con una historia en donde trajeron a un muchacho lunático que un rato el enemigo lo tiraba al fuego y otro rato al agua y lo sacudía fuertemente, y no pudieron echar fuera ese demonio. Y ellos oraron por él, tal como lo habían visto que hacía Jesús, y quizás como ellos mismos lo habían hecho en otra oportunidad, pero el demonio no salió. Entonces vemos el fracaso de los apóstoles para echar fuera ese demonio. Estos hombres fracasaron en ciertos momentos de su caminar. Y también usted y yo vamos a fracasar en ciertos momentos de nuestra vida cristiana. ¿Qué pasó allí? La carne ganó la preeminencia, tuvo prioridad. La carne estaba allí, no digo viva, pero estaba actuando. ¿Y qué pasó? De acuerdo a Marcos 10:4, ellos manifestaron enojo, ira, de acuerdo a Mateo 26:51. Durmieron cuando deberían orar, según Mateo 26:40. Mira esto, desertaron cuando Jesús se lo llevaron prisionero, huyeron, de acuerdo a Mateo 26:56. O sea, esto significa que ellos dieron lugar a la carne. ¿Has sentido miedo alguna vez? Esto es como cuando le piden, hermano, usted que es evangélico, me gustaría que orara por mi papá está bien enfermo, está bien delicado. Y usted empieza, y su papá, ¿qué enfermedad tiene? Tiene cáncer. ¿Y qué edad tiene su papá? Como 80. No, ya no, ¿para qué orar? Eso es como decir, mejor le damos la extrema unción. Yo no sabía que había que tener cierta edad para que se sanaran. Aquí no importa la edad que tengan, porque ahora por un niño, no, tiene que vivir, tiene toda una vida por vivir. En cambio el viejo ya se está muriendo. No, la palabra de Dios dice que nosotros debemos orar por los enfermos.
Entonces ellos dieron lugar a la carne y provocó todo aquello, el enojo, la ira, se durmieron cuando debían orar, abandonaron a Jesús cuando lo llevaron prisionero. Entonces, ¿qué sucede? Eso gana preeminencia o prioridad en nuestra vida. La carne comienza a doblegarnos y por lo tanto el poder fracasa en esas manos. O sea, esto es como decir, hermano querido, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios que creemos en el poder de Dios, estamos con celos, con contiendas, con envidias, imagínate orar por un enfermo, no va a pasar nada. Entonces vas a fracasar, y ese poder va a fracasar en tus manos si dejas el altar y el lugar de la oración y la carne comienza a manifestarse en ti. Lo más triste, hermanos queridos, que te puede pasar a ti como predicador y como ministro del Señor o como hijo de Dios, es que la iglesia a la cual tú le enseñas o le predicas, o a los hermanos que le enseñas, es que aprendas a ser religioso sin Dios. Y hoy tenemos una cantidad enorme de gente que ha aprendido a ser religiosa sin Dios, que habla lindo. Los apóstoles fracasaron en discernir el plan de Dios para la redención. Reprendieron a Jesús cuando Él les dijo que tenía que ir a Jerusalén y morir. ¿Se acuerdan? O sea, ellos no entendieron nada. Y Pedro le llama al lado y le dice: Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Y estaba diciendo minutos antes que tenía que ir a Jerusalén, que el propósito de Dios era ese, y que fuera entregado y que fuera crucificado para morir por todos los pecados de la humanidad. Y él... Este es el problema nuestro. Estos hombres no habían alcanzado la perfección. Estoy hablando de los discípulos. No habían alcanzado la perfección. ¿Cuánto tiempo llevaban con el maestro? 3 años y medio o 3 años y poco más en ese momento. Y aún no habían alcanzado la perfección. ¿Cuánto tiempo llevas en el evangelio? Oh, Dios mío. Y si hablamos de tiempo, los discípulos estaban todo el día con el maestro, día y noche, 365 días del año, las 24 horas, 24/7, y aún no habían alcanzado la perfección. Y estaban con el maestro de maestros. Imagínate yo, el predicador fome tratando de hacerte perfecto y predicándote una vez a la semana, cuando apareces aquí en 1 hora y piensas que ya eres Ellos deseaban ser perfectos, pero no habían alcanzado la perfección. Dios los honró y no se avergonzó de ser llamado su Dios, porque Dios sabe que todo esto es un proceso. No es que Dios se avergüence de ti o se avergüence de mí. Lo que más desea es que nosotros no demos lugar al diablo. Y si fracasamos en algún momento, volvamos otra vez a levantarnos, volvamos otra vez a ponernos en el lugar que corresponde, volvamos otra vez a buscar de Dios. Si fallamos, volvamos otra vez a la presencia de Dios. No debemos desanimarnos cuando fallamos. Hay una última perfección que solo alcanzaremos cuando veamos a Jesús cara a cara. Le veremos tal como Él es. No aparece aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabe? Esa es la perfección máxima. Ojalá, hermano, cuando estemos allá arriba, búscame para que conversemos de esto. ¿Se acuerda, pastor? Cuando usted nos predicó de eso, que seríamos igual al Señor. Extraordinario. No, yo lo veo ahora y me veo yo, digo, oh, qué impresión. Yo nunca pensé que iba a ser tan perfecto. ¿Te imaginas en el cielo conversando de esto? No sé si irá a ser esa posibilidad. Pero la perfección máxima es cuando estemos cara a cara con el Señor. ¿Por qué? Porque seremos transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Señor. Y volaremos al sonar de la trompeta y estaremos cara a cara con el Señor.
Ahora, hay un crecimiento en la gracia que debe continuar, por supuesto, mientras permanezcamos en la carne. Cuando digo permanecer en la carne, me refiero mientras estemos en este cuerpo. Entonces, nuestra perfección puede ser comparada con el fruto en el árbol. Así debe ser comparada. Desde el momento que el pequeño botón aparece de ese fruto, por ejemplo la manzana, en el interior, aunque es pequeña todavía, es perfecta. Aún no tiene tamaño, aún no tiene color, aún no tiene ni siquiera sabor. El sabor que eventualmente tendrá, por supuesto, pero en su estado presente es perfecta. O sea, si tú estás en Cristo, no necesitas pensar, dices que cuando yo tenga la sabiduría, y cuando yo pueda predicar, y cuando yo pueda ministrar, ahí voy a ser perfecto. No. Tú estás en Cristo, tienes a Cristo en tu vida y eres un capullo recién, por decirlo así, pero para Dios eres perfecto, porque Él está en ti y que está llevando a cabo el proceso para llevarte a la madurez. Entonces, mientras ese capullo, esa flor o ese fruto es cuidado, es regado, protegido de algunos elementos que puedan estropear su crecimiento, se convertirá en una manzana madura y perfecta. Por consiguiente, entonces, hay una perfección en esta fruta inmadura, porque no se puede comer todavía, no se puede disfrutar como una manzana, porque recién está creciendo. ¿Has comido manzanas verdes? Yo sé que a algunos les gustan las manzanas verdes, sobre todo con sal. Ay, te compliqué la vida. Oh, Dios, no diga eso, que ahora voy a tener que llegar a buscar una manzana verde. Ya, no. Todos hemos hecho eso alguna vez, pero aún así no es la perfección. Entonces, esta perfección de fruta inmadura a la que Pablo se refirió en Filipenses 3:15, dice: así que todos los que somos perfectos, wow, dice, qué tremendo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Mira lo que dice ahí. O sea, le está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios. Es como decir, nos está hablando también a nosotros aquí. Así lo he hoy día en la mañana. Y Pablo nos mandó una carta y nos dice: así que todos los que somos perfectos, y usted dice, amén, esto sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Oh, tremendo. 3 versículos antes de eso, Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que debo hacer? Usted dice: no, es que no es que no soy perfecto, pastor. Entonces prosigue, sigue adelante, sigue avanzando. No es que lo hayas alcanzado, pero prosigue a lo que Dios te ha llamado a hacer, porque Él te va a perfeccionar, Él te va a llevar a la perfección. Aquí Pablo no se está contradiciendo. Aquí él está hablando de la perfección máxima del fruto totalmente ya maduro, que solo será completo con la resurrección. Pablo no estaba desentendido de alguna forma de la perfección que se había logrado, pero con un espíritu cristiano verdadero y viéndolo a través de la palabra del Señor, él no estaba satisfecho de permanecer en ese estado. Aunque no proclamaba ser perfecto, él declaraba: sino que prosigo. O sea, no hay que detenernos antes de alcanzar la perfección máxima. O sea, esto es como preguntarle al hermano que está al lado suyo y decir: ¿usted, hermano, es perfecto? Y seguramente él va a responder muy humildemente, dice: no soy perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Yo tampoco soy perfecto. ¿Qué hacemos? Hay que proseguir. Hay que seguir. Te aseguro que mañana seré mejor.
Te aseguro que pasado seré mejor que mañana. Y la otra semana seré mejor que esta. Ya me estoy entusiasmando. Y el otro mes seré mejor que este. Y el otro año seré mejor que este año. Yo no sé si lo ves así tú, pero eso es lo que debemos hacer. Tenemos que estar dispuestos a seguir creciendo. Aunque el cristiano, increíblemente, ese cristiano inmaduro puede ser perfecto ahora a los ojos de Dios, porque Dios mira más allá. Dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. O sea, el Señor no te llamó para dejarte imperfecto, el Señor te llamó para perfeccionarte. Oh, yo me estoy gozando. Le voy a dar permiso para que dance después de esto, ya, pero aguántese un poco. Entonces, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cuándo cesaremos de ser perfectos? Cuando no estemos dispuestos a seguir creciendo. La única manera de no llegar a ser perfecto es cuando nosotros desistimos de seguir creciendo. Y a veces la carne nos jala a eso. Date cuenta que cuando habitamos donde Dios nos puso en el nuevo nacimiento en Cristo, o sea, cuando somos nuevos creyentes, entonces Dios nos mira, pero no nos ve a nosotros, sino que solo ve a Cristo. Solo ve a Cristo. Cuando Dios me mira del cielo, Él no me ve a mí, ve a Cristo. Cuando Él te mira a ti, no te ve a ti, ve a Cristo y ve la perfección allí. Y esto es como, no sé cómo llamarlo, es como cuando tú ves una imagen que tiene que calzar con la otra imagen que está ahí y tú tratas de calzarla y no te calza, hasta que de pronto ¡pum!, la calzas y ahí está la imagen perfecta, las dos iguales. Así estamos nosotros. Cristo está delante de nosotros y nosotros tratando de calzar en Jesús y como que no puedo, pero Dios mira solamente a Jesús. Y aquí seguimos nosotros luchando para calzar en Jesús. ¿Para qué? Para ir en el camino de la perfección. Y el Espíritu Santo sigue tratando de calzarnos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Es un proceso. Él ve en nosotros el ejemplo total de Cristo. Y aunque hay mucho que desarrollar en nuestras vidas, aún Dios nos ve como ya perfectos. Así que tenemos que creer, hermano querido, desde aquí. Nunca debemos dejar de creer. Si continuamos creciendo en Dios, entonces Dios nos considera perfectos, como hizo con Job y otros personajes de la Biblia. Él nos mira perfectos. Ahora, cuando la pequeña manzana, esa manzana verde, deja de crecer, ¿qué le sucede? Se seca, se marchita y cae del árbol. Por eso tú no puedes dejar de crecer. Tú no puedes pensar, no, con lo que yo con lo que ya sé, estoy bien. No, sí. ¿Para qué voy tanto a la iglesia, vieja? ¿Para qué vamos a ir tanto si ya cantan la misma alabanza? El pastor predica de lo mismo casi. ¿Para qué tanto? Tenemos la Biblia, leámosla aquí, ni la lee. Cuando tú dejas de crecer, entonces te marchitas, te secas y caes del árbol. La perfección debe ser mantenida y constantemente buscada. O sea, tú tienes que buscarla. El Señor va a guiarte a través del Espíritu Santo y va a mejorar cada vez tu vida. El crecimiento es mantenido a través del alimento. Así que la Biblia dice, tal como dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Eso tiene que traer entonces un amor real por la palabra de Dios. Y es una parte de nuestra perfección. Ahora eso nos ayuda mucho a que nosotros podamos llevarnos hacia la perfección, esa perfección máxima cuando Jesús venga. Amén. Déjame cerrar con este mensaje, creo que es suficiente. Siempre me estoy alargando mucho ya, pero trato de explicarlo de la mejor manera y no quiero que crear una confusión en su mente.
Déjeme terminar. Hay protección total para los que permanecen en Cristo. ¿Me escuchaste? Hay protección total para los que permanecen en Cristo. Eso es como un seguro que te venden allí, ¿no? Te dice protección total. Lo que te pase está protegido si tú pagas el seguro. Pero nosotros como creyentes tenemos protección total. Todo depende de nuestra permanencia en Cristo. Tú permaneces en Cristo y Satanás podrá atacarte, hacer lo que quiera, pero el Señor estará allí. ¡Pum! Tú ni siquiera tienes idea cuántas veces el enemigo te ha atacado y ni siquiera te ha tocado, porque los ángeles de Dios han estado ahí. ¡Pah! 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 Una batalla campal y tú ni cuenta te has dado. ¿Cuántas veces el enemigo no tan solo ha querido destruirte espiritualmente, también físicamente, moralmente, materialmente, de diferentes maneras? ¿Cuántas veces Dios te ha protegido? El gas se ha quedado abierto, has llegado al encendido de la luz, el olor a gas es impresionante, pero no estalló. ¿Qué pasó? Tú dices, no sé. Yo sí sé. Solo Dios. ¿Cuántas veces se te quedó la llave en la puerta de la casa y preocupada porque andan robando en el sector, y ahí las llaves puestas, y llegaste del culto buscando la llave y ahí estaban en la puerta? Tú pensaste no va a haber nada, entré todo igual. Y tú dices, ¿qué pasó? Yo sé lo que pasó. Dios puso un ángel ahí toda la noche o todo el rato del culto, ahí lo puso a cuidar tu casa. Señor Jesús dice, a sus ángeles mandará. Ellos cuidarán de nuestra vida. Eso es lo que hace. Entonces, cuando nosotros somos protegidos es porque permanecemos en ello. Es solamente ahí cuando las promesas serán reales y podremos apropiarnos de ellas en Cristo Jesús. Ahora, no importa cuál sea la tentación, no importa cuál sea la lucha que tengamos, no debemos pecar. Primera de Corintios 10:13 dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué significa esto? El diablo viene para atacarnos y el Señor le da permiso, pero solo hasta donde nosotros podemos resistir. Dios tiene el control. El diablo ahora mismo está furioso, hermanos queridos. Este le está informando. Oye, él está informando a esta iglesia lo que pueden hacer. Hay problemas en Siloé. Y todos los demonios y secuaces están moviéndose. Dicen, hay problemas en Siloé. Anda para allá, hombre, que le llamen por teléfono a este otro, que lo saquen, que se despabile, que de alguna manera vaya al baño. Por último, que salga al auto. Que no escuche lo que está diciendo este hombre. Dios dice en su palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo le habla a los tesalonicenses y les dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esa es mi confianza. Fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. O sea, es posible vivir fuera del pecado. No ignoremos, hermano querido, que hay maquinaciones de Satanás, que es astuto para confrontar de alguna otra manera a los inmaduros, incluso para presionarlos, dándoles la última parte allí, como no sé cómo llamarlo. Pero el Señor habla. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Satanás sabe que somos débiles en la carne. Pero Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando Pablo veía que en su carne no podía luchar, entonces él se agarraba del espíritu y entonces era fuerte. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo hablando, diciendo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, escóndete detrás de la debilidad de la carne.
Y si te vas a esconder, ahí vas a morir. Tendrás muerte espiritual. Pero si te escondes detrás del Espíritu Santo, Él te va a defender. No sé si alguna vez trataron de pegarte en el colegio cuando eras chico. Yo me escondía detrás de mi hermano más grande. Y el otro me decía: ven para acá, ven papá. Y yo me escondía detrás de mi hermano más grande porque él me podía defender. Entonces cuando venga Satanás, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, protégeme. Es como los antiguos pentecostales: Señor, cúbreme en tu sangre. Señor. Dice que el ocuparse de la carne es muerte. Dios ha provisto, hermano querido, comida para ti en la Biblia, en la palabra del Señor. Aquí hay una cantidad de palabras, de principios, los cuales tú puedes tomar para tu vida. Hay protección a través del Espíritu Santo y un poderoso medio para la perfección de tu vida y el perfeccionamiento mismo de la iglesia en general. O sea, no aceptes la sugerencia de Satanás, aun cuando te mencione las Escrituras. Por eso el Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tú puedes ser perfecto. Dios dice que tú puedes ser perfecto. ¿Me estás oyendo, iglesia? Tú puedes ser perfecto. Y Dios dice que tú puedes ser perfecto. Y este es el arma más, ¿cómo llamarle?, eficiente. Satanás atacará con todo y le dirá, como le dijo Faraón a Moisés: ofrece sacrificio a vuestro Dios en la tierra, en esta tierra. En otras palabras, no te alejes mucho de este mundo. Satanás va a usar predicadores para decirte que esta perfección no solo es imposible lograrla, sino ni siquiera es necesaria. Si tú insistes, Satanás estará de acuerdo, pero dirá también: no vayas tan lejos con Dios. ¿Para qué tan comprometido? ¿Para qué tan, cómo lo diríamos en este tiempo, tan fanático? Hermano querido, no hay límites con Dios. Ningún creyente ha conocido a Dios como Él quiere que realmente se le conozca. Si las obras de Dios están siendo manifestadas en esta vida, entonces Dios te mostrará que aún puedes hacer mayores. Si esas obras están presentes como ellas deben estar, Dios dice en su palabra, de acuerdo a Hebreos: vamos adelante a la perfección. Así que no dejemos que el diablo nos desvíe por no haberlo alcanzado o no haber alcanzado esa perfección. Nos esforzaremos, caminaremos con Dios, porque estamos en un lugar de perfección. Aunque somos aún fruta inmadura, pero Dios nos ve perfecto. Dios nos ve como perfectos. Y si nos movemos en fe, hermano querido, podemos hacer las obras de Dios aquí y en todo lugar donde Él nos lleve. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos tomar esa palabra que nos dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.